En el mundo existen criaturas desconocidas que acechan en la oscuridad. Entidades malignas cuya naturaleza es incierta, pero cuyas intenciones no son nada agradables para los humanos. En la oscuridad de la noche se esconden para pasar inadvertidas ante los ojos de los humanos, esperando el momento indicado para atacarte. Si alguna vez te encuentras con alguna de estas criaturas, será mejor que estés preparado para lo peor. Desde los rincones más oscuros del mundo, he traído para ustedes 5 criaturas nocturnas, cuya peligrosidad es tan letal y temida que seguramente tendrás pesadillas con alguna de ellas. Yo soy el documentalista y esto es 5 criaturas de la noche. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Nuclapi, mitología escocesa. En las sombrías profundidades de la mitología escocesa se oculta el Nuclapi, un demonio marino de una naturaleza tan terrorífica que su mera descripción hiela la sangre. Esta abominación, un híbrido grotesco entre caballo y jinete, carece por completo de piel, exponiendo sus músculos y venas en un espectáculo macabro. Con sus ojos ardientes y respiración envenenada, el Nuclapi es un presagio de desgracia, un mensajero de enfermedad y sequía. Este ser, originario de las Islas Orcadas, infunde un temor ancestral entre los habitantes de la región. Se cuenta que cuando el Nuclapi abandona su morada acuática, arrastra consigo calamidades, desde pestilencias hasta la ruina de cosechas. Su aliento tóxico es tan letal que puede marchitar los campos y contaminar las aguas, dejando tras de sí un rastro de desesperación y muerte. La apariencia del Nuclapi es el epítome de lo abominable. Su cabeza, desproporcionadamente grande, oscila violentamente de un lado a otro, mientras sus brazos largos y flácidos pueden alcanzar el suelo. La fusión del jinete y el caballo es un espectáculo grotesco. El torso del jinete, adherido al lomo del caballo, crea una imagen de horror que desafía toda lógica natural. La leyenda sostiene que el Nuclapi es invulnerable mientras está en su elemento, el mar, pero pierde parte de su poder en tierra. Su única debilidad conocida es el agua dulce. Los arroyos y ríos se convierten en barreras que este demonio no puede cruzar. Esta particular vulnerabilidad ha dado origen a tácticas de supervivencia y rituales para protegerse de su ira. El origen del Nuclapi se pierde en el tiempo, pero su presencia en el folclore escocés es una clara representación del temor humano ante las fuerzas descontroladas de la naturaleza. Este ser no solo es un monstruo de leyenda, nos recuerda la fragilidad humana frente a las calamidades naturales y las enfermedades. Es una historia que sigue siendo un tema de fascinación y terror, un relato que atraviesa generaciones.
Su mera existencia en la mitología escocesa es un testimonio de la capacidad humana para personificar sus peores miedos en formas monstruosas, creando criaturas que encarnan la angustia y el respeto hacia lo desconocido y lo incontrolable. El Nuchlabi es una figura descarnada y su historia de destrucción se mantiene como uno de los seres nocturnos más temibles y fascinantes de las leyendas escocesas. El Teke-Teke. Folclore japonés. En las sombras de la noche japonesa se susurra la aterradora leyenda del Teke-Teke, un espíritu vengativo nacido de un trágico suceso y sediento de sangre. Este fantasma es el alma atormentada de una mujer que encontró su fin de manera horripilante, cortada por la mitad por un tren. Ahora, condenada a arrastrarse sin descanso, Teke-Teke es una figura de pesadilla, una presencia que acecha en la oscuridad, buscando incesantemente víctimas para compartir su cruel destino. El nombre Teke-Teke proviene del sonido espeluznante que hace al arrastrarse con sus manos, un sonido que preludia el horror. Este espectro mutilado es una visión de terror puro, con su mitad superior moviéndose con velocidad sobrenatural, cazando a quienes se atreven a caminar solos por la noche. La aparición de Teke-Teke es una advertencia macabra, un recordatorio de que la muerte puede acechar en cada esquina. Según la leyenda, Teke-Teke aparece repentinamente, sorprendiendo a sus víctimas con su presencia fantasmal y su rostro desfigurado por el dolor y la ira. Con una velocidad inhumana, persigue a quienes encuentra, dejando atrás solo el eco de su sonido característico. Aquellos desafortunados que no logran escapar son condenados a un destino similar al que ella tuvo, mutilados cruelmente, perpetuando su venganza. La historia de Teke-Teke es más que una simple leyenda urbana. Es un reflejo del miedo colectivo a lo inesperado y violento. Un cuento que se transmite como advertencia y morbo. El origen de esta historia está envuelto en el misterio, pero su impacto en la cultura popular japonesa es innegable, inspirando películas, cuentos y un sinfín de narraciones que mantienen vivo el terror. En la cultura japonesa, donde los fantasmas y espíritus yurei tienen un lugar especial en el folclore, Teke-Teke destaca como uno de los más espantosos. Su historia entrelaza la tragedia personal con el horror sobrenatural, creando una figura que es tanto una manifestación de dolor incomprensible como un agente de miedo y venganza. Teke-Teke sigue siendo un símbolo poderoso del terror nocturno. Una señal de que las leyendas y los mitos a menudo nacen de las emociones más oscuras y profundas de la humanidad. En la quietud de la noche, el sonido de algo arrastrándose puede ser solo el viento, o quizás el preludio de un encuentro con el espíritu vengativo de Teke-Teke. Krasue, mitología del sudeste asiático. En el corazón del sudeste asiático, entre sombras y susurros, se esconde el Krasue, una entidad de pesadilla que desafía toda lógica y razón. Esta criatura, una grotesca cabeza flotante con órganos viscosos colgando,
emerge al caer la noche para cazar, dejando tras de sí un rastro de terror y sangre. El Krasue es más que un mito. Es la encarnación de los temores más primarios del ser humano, una mezcla de horror y fascinación que ha perdurado a través de los siglos. El origen de esta criatura es tan oscuro como su apariencia. Según las leyendas, el Krasue era una vez una mujer, maldita por una razón u otra, condenada a vivir eternamente como un ser de pesadilla. Por la noche, su cabeza se desprende del cuerpo y, llevando consigo sus órganos internos, vaga en busca de presas. Animales, cadáveres o, según algunas leyendas, incluso mujeres embarazadas, se convierten en su objetivo, alimentando su insaciable hambre. El aspecto de Krasue es aterrador. Una cabeza flotante, con los ojos brillando y con una sed insaciable, la boca manchada de sangre y los órganos colgando como guirnaldas macabras. Se mueve en silencio, flotando en el aire, y su presencia es a menudo anunciada por un resplandor fosforescente o el olor fétido de la muerte. Este ser es parte integral del folclore de varios países asiáticos, incluyendo Tailandia, Camboya y Laos, donde se le conoce con diferentes nombres pero siempre con el mismo temible aspecto. El Krasue no es solo una criatura de miedo, también es un símbolo de la transgresión y la corrupción del cuerpo y el espíritu. Su existencia nos recuerda que hay realidades más allá de la comprensión humana, donde lo macabro y lo inexplicable se entrelazan. En las culturas donde el Krasue es conocido, su leyenda es a menudo utilizada como advertencia, especialmente a las mujeres, sobre los peligros de la noche y los riesgos de desafiar las normas sociales. Pero más allá de esto, el Krasue representa el miedo a lo desconocido, a la alteración de lo natural y a la deformidad que puede surgir de las sombras de la humanidad. En la actualidad, el Krasue continúa siendo un elemento popular en el cine y la literatura de terror, un monstruo que, a pesar de su origen antiguo, sigue despertando miedo y curiosidad. Su imagen sigue siendo tan poderosa y perturbadora como siempre. Una muestra oscura de que en las sombras de la noche acechan horrores inimaginables. Baktak, mitología iraní. En las profundidades de la mitología iraní, oculto entre los pliegues de la noche, acecha el Baktak, un demonio siniestro que convierte el descanso en una cárcel de terror. Este ser de pesadilla se desliza entre las habitaciones de sus víctimas, silencioso como una sombra, y se sienta pesadamente sobre sus pechos, atrapándolas en un estado de parálisis y horror. El Baktak es más que un simple demonio, es la personificación de los terrores nocturnos, un emisario de angustia que se alimenta de miedo y desesperación. El momento en el que el sueño debería ser un refugio, el Baktak lo transforma en un campo de batalla donde la mente queda atrapada entre la vigilia y el sueño, incapaz de moverse o gritar. La apariencia de este demonio es tan enigmática como su naturaleza. Aunque rara vez se le ve, se le imagina como una masa oscura y opresiva, un peso insoportable que aplasta el aliento y el espíritu. Su presencia es anunciada no solo por un sonido o una visión, sino por una sensación de pánico incontrolable y una incapacidad para escapar.
El Bagdak no solo es una figura de miedo, es también un símbolo de la lucha interna contra los demonios personales. Su ataque es una metáfora de los conflictos internos que cada uno enfrenta, los miedos y ansiedades que acechan en lo más profundo de nuestra psique. El Bagdak representa el lado oscuro de la mente humana, esos pensamientos y temores que se manifiestan en los momentos más vulnerables. En la cultura iraní, el Bagdak es una advertencia contra los peligros ocultos de la noche. Incluso en el refugio de nuestros hogares, no estamos completamente seguros de las fuerzas oscuras. Este demonio nos indica que las pesadillas pueden ser tan reales como cualquier peligro tangible y que la lucha contra ellas es una batalla constante. Con el tiempo, la leyenda del Bagdak ha trascendido las fronteras de Irán, convirtiéndose en una figura universal del folclore sobre los terrores nocturnos. Su historia resuena como cualquiera que haya experimentado la parálisis del sueño y las pesadillas, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. El Bagdak continúa siendo una figura aterradora y fascinante en el folclore y la cultura popular. Nos habla de una oscuridad en las sombras de la noche. Los demonios más temibles son aquellos que nacen de nuestras propias mentes. Tikbalang, mitología filipina. En las oscuras leyendas de Filipinas, el Tikbalang reina como un ser temible y engañoso. Esta criatura, mitad caballo, mitad humano, se esconde en los rincones más remotos del archipiélago, esperando a los incautos viajeros para desorientarlos y llevarlos por caminos de perdición. Con su imponente estatura y su cabeza equina, el Tikbalang es un espectro de la noche que muchos temen encontrar. Este demonio no es un simple espíritu del bosque, es un maestro del engaño y la ilusión. A menudo se le encuentra en las encrucijadas, donde los caminos se vuelven difusos, listo para confundir a los viajeros con rutas que se retuercen y cambian, llevándolos en círculos hasta que pierden toda noción del tiempo y el espacio. Su presencia es un augurio de mala suerte, una señal de que el viaje estará lleno de obstáculos y peligros. La figura del Tikbalang es tanto aterradora como intrigante. Se dice que tiene el poder de hacerse invisible, apareciendo y desapareciendo a voluntad, y su risa siniestra resuena en los bosques. Un sonido que hiela la sangre. Su cuerpo robusto, cubierto de un pelaje grueso, y sus ojos brillantes son el último recuerdo de muchos viajeros antes de perderse en la espesura. A pesar de su naturaleza malévola, el Tikbalang también es visto como un guardián de la naturaleza, un ser que protege los bosques y las montañas de aquellos que buscan dañarlos. Esta dualidad hace del Tikbalang un ser complejo, venerado y temido por igual. Los intentos de controlar o dominar al Tikbalang son parte del folclore filipino. Se cree que si uno logra arrancar 3 de sus crines dorados, puede obligar a la criatura a servirle. No obstante, esta tarea es peligrosa y pocos se atreven a intentarla, sabiendo que la ira del Tikbalang es tan feroz como su astucia. El Tikbalang simboliza el miedo a lo desconocido y la naturaleza incontrolable del mundo. Su leyenda sigue viva en las historias que se cuentan alrededor de las fogatas y en los susurros de los ancianos. Una advertencia constante de los peligros que acechan en la oscuridad y un recordatorio de que en el corazón de los bosques filipinos habitan secretos que desafían la comprensión humana.
la penumbra de nuestro mundo se ocultan seres cuyas historias hemos explorado hoy. Criaturas de la noche con poderes y malicias que trascienden nuestra comprensión. Sus leyendas, tejidas en el miedo y la advertencia, nos hablan que más allá de la luz del día existen realidades que desafían nuestra percepción de lo posible. Estas entidades, desde el Nuklabri hasta el Tikbalang, son una muestra de que la oscuridad guarda secretos y peligros. Que estas narraciones te sirvan no solo para alimentar tus pesadillas, sino también para despertar tu curiosidad y respeto por los misterios que aún acechan en las sombras del mundo. Y recuerda, en tu próximo encuentro con la noche, ten cuidado, pues nunca sabes qué criatura puede estar al acecho. Yo soy el documentalista y esto fue 5 criaturas de la noche. Saludos especiales para López Anthony, Amalia Ibarra, Jenny Paz, Trinidad Montoya, Maura Camilo, Zoraida Gómez Romero, Troc 78, María Baratau, Dalila Ortega, David G. Martínez, José Luis Guatemala, Marco Antonio Eduardo Esquive, Miguel Cantú, Raidon de Todo, José Rubén Rodríguez Fuentes, User OK1PQ7UX9N, Leili Montes, Natalia Marín y Rainhole. Si te gustaría que te envíe un saludo en mi próximo video, tienes que ser uno de los primeros 20 en comentar en este. Gracias y hasta la próxima.